Y a continuación, el último protocolo que vamos a desarrollar es preparatorio para el primer tema del segundo capítulo, parámetros genéticos. Tiene que ver con lo que se llama cálculo de componentes de varianza. Vamos a hacer dentro de ese protocolo de cálculo de componentes de varianza un pequeño tema intermedio que se llama efecto de sustitución de un gen por otro, básicamente la diferencia entre lo que se denominan los efectos por medio de los genes con los que estamos trabajando. Pero bueno, después ya en la parte operativa vamos a ver un poco eso. Lo que sí, como siempre, les pido, detrás de estos cálculos que vamos a hacer hay bastante teoría, que hay que ir revisando por favor con tiempo en sus separados. Simplemente para recordarles, la próxima semana, la primera hora, a las 11 de la mañana, tenemos la revisión de los pasos cortos que dieron la semana pasada, y la nota está en el DVD, que acaban de dar ahorita. Siempre ven, por algún motivo, cuando les la bautiza revisión de pasos cortos, pocos son los que vienen al salón. Bueno, el que tiene 20, perfecto, porque no hay nada que revisar, digamos. Dentro de todas maneras, aunque sea para poner nuestro autógrafo en el paso de que recibieron su paso y lo revisaron. Pero lo que no, siempre el profesor se equivoca en sumar o en interpretar a veces lo que ustedes me ponen con algunos símbolos, no termino yo de verlo y cuando me lo explican, lo entiendo de mejor manera. Siempre es bueno, ¿no? De forma que salen preparados incluso, ¿no? Para el examen parcial. Recordarles que tanto en la práctica calificada como en la parte práctica del examen parcial pueden utilizar cuadernos, separatas, lo que ustedes estimen conveniente en ese momento. Y conversé con el grupo que estuvo antes de ustedes y me pidieron ellos poder dar tanto la práctica como el examen desde las 12 del día, para tener no solo 2 horas, sino 3 horas. Entonces accedí a hacer eso y con ustedes voy a hacer lo mismo, para poder darle 3 horas. Entonces tanto la práctica como el parcial sería hasta las 6 de la tarde. Igual si alguien lo acaba antes, no hay ningún problema, sale el momento que hayan terminado. Yo calculo que si en realidad han practicado bien y hacen las cosas en los tiempos que más o menos les he marcado, 2 horas deben de ser suficientes tanto como para una evaluación como para la otra, práctica como examen parcial. Pero si por ahí no están bien ajustadas las cosas, entonces esta tercera hora va a ser definitivamente de mucha utilidad. Siempre el temor, como les he dicho, que tengo en este tipo de evaluaciones con cuaderno abierto es que se me confíen un poco y no practiquen como tienen que practicar. A veces se confían en que a la hora del examen recién van a poder tener tiempo de revisar dentro de toda la guía cuál es el protocolo que hay que realizar, y si por ahí fallan en seleccionar el protocolo, imagínense todo el tiempo que eso arrastra, ¿no? Y comenzar un protocolo que en realidad no les lleva la respuesta y empezar otra vez de cero, buscar el protocolo que el tiempo había pasado. Muchas veces eso termina determinando, vale la redundancia, que no termina el examen a pesar de que tienen las 3 horas. Vamos a esperar a que deje de estar colorada, puesto con un tomate. La dejamos rápido. Entonces, no, solamente ejercicios, solamente eso. Perdón, ¿ya? Son lo mismo que hemos realizado en la clase. Sí, básicamente lo mismo que estamos haciendo. Básicamente lo mismo que estamos haciendo. Por ahí que te viene algún ejercicio que es, entre comillas, integrado. Por decirte, uno que siempre pregunto es un caso en el cual te digo, si yo decidiera modificar las características de esta población haciendo este tipo de selección o haciendo este tipo de migración, ¿por cuál de las dos tendría un mayor efecto? Entonces tienen que hacer ambas cosas para hacer la comparación al final de los resultados. No hemos hecho nosotros un ejercicio donde les pregunten las dos cosas. Hemos hecho por separado, selección la semana pasada, hemos hecho algo de migración esta semana, pero no hay ningún problema en integrar las dos cosas. Sencillamente tomando los mismos datos, hay que saber que cosas de ese tipo son las que pueden venir. Y además, probablemente el último ejercicio sea el que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Yo les voy a mostrar un ejercicio resuelto. Después ustedes van a, con ese mismo protocolo, desarrollar estos datos que tienen acá, ¿no? Más o menos el tiempo estimado para el desarrollo de este ejercicio está entre 20 minutos, que es un tiempo óptimo, realmente de alguien que ya conoce qué cosa hacer. 30 minutos, digamos, si es que lo voy a hacer por primera vez, en este caso y tengo mis copias, pero he estado más o menos atento y he entendido todo lo que les voy a explicar. Ahí donde no entendiste, comienzan los problemas y entonces ya nos vamos 40, 45 minutos. Un poco lo que pasó en la sección anterior, ¿no? Pero nada más creo
dos, los que terminaron en media hora, el resto se ha tomado un poco más de tiempo. Como digo, es una cuestión de práctica, no es en realidad que sea complicado. No sé si fuera de pero mencionó algo de los genes completamente recesivos que tenemos que revisar la regla práctica. Eso, o sea, no lo he entendido bien, o sea, cómo es que le preguntaría, cómo lo aplicaríamos. Si te pido, por ejemplo, explícame por qué cuando un alelo recesivo pierde frecuencia en la población se hace más difícil eliminarlo. ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo podrías explicarlo? ¿Por qué? Ese cuadrito que te dice que reducido su frecuencia a la mitad, cada vez te tarda más generaciones de forma exponencial. Si son 10, 100, 1000, 10.000 generaciones, y cuanto más rápido se hace, en realidad más generaciones exponencialmente te va a tomar reducir, en ese caso a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces eso tiene una explicación matemática. Un poco revisar algo de eso, pero ya que me lo han preguntado alguien, eso no te lo voy a preguntar definitivamente, por no complicarles la vida. Pero como digo, así como esas, hay otras cosas que les he mencionado que tienen una base matemática. El día que hicimos, por ejemplo, equilibrio de Hardy-Weinberg, les mostré que en sus diapositivas y en el separante está el álgebra, ¿no? Para ver por qué las frecuencias génicas se mantienen constantes y por qué las frecuencias genotípicas algebraicamente se mantienen constantes. Eso es para información de ustedes, ¿no? Es un buen ejercicio por parte de matemáticas, pero como este no es un curso de matemáticas en sí, no se lo voy a preguntar. Muy bien, entonces entramos de una vez al tema final. En realidad es relativamente corto. Hola, Paulita, adelante. Este es un poco para hacerles recordaris de lo que trabajamos en el curso de genética animal versus más o menos cómo estamos haciendo las cosas en el fragmento genético. A ver, la gran diferencia es que en genética animal vimos la forma en la que se le dan los caracteres cualitativos y esta vez estamos trabajando sobre caracteres cuantitativos. Como ahí tienen un listado de ejemplos de cada uno de estos dos grupos de características. Desde el punto de vista genético, los caracteres cualitativos normalmente son controlados, están genéticamente determinados por un número reducido de genes, mientras que los de tipo cuantitativo, por muchos genes, se habla de decenas y en algunos casos en caracteres complejos, centenares de genes, cuanto más complicada es la ruta metabólica que lleva a la determinación de esa característica. Normalmente los caracteres cualitativos se pueden clasificar en categorías definidas, son escalas discontinuas, mientras que las cuantitativas, por la naturaleza de estas características, de estas variables, tienen una escala de medición más bien continua, es decir, puede existir cualquier valor intermedio, y precisamente puede existir cualquier valor intermedio por la cantidad de genes que están involucrados en la determinación de estas características. Son millares de combinaciones que podemos hacer a través de la consideración de estos centenares de genes, y de esos millares de combinaciones nacen todos los valores intermedios posibles que hacen que la escala sea continua. De la misma forma, en el caso de caracteres cualitativos, la influencia del medio ambiente en la determinación de su fenotipo no es muy importante si comparo con el grado de influencia que tiene el medio ambiente sobre las características de tipo cuantitativo. Ya vamos a ver que hay un par de parámetros que trabajan sobre esto y sobre esto. Por ejemplo, la heredabilidad, que es el primer parámetro que vamos a ver en el segundo capítulo, tiene relación con esto, una relación inversa. Cuanto menos genes determinan la característica, más probable es de que esta característica se herede, tendrá un mayor grado de herencia. O lo contrario. Y en el caso del medio ambiente, el parámetro que mide el efecto del medio ambiente se llama ya no heredabilidad, sino la repetibilidad. Y la reacción es inversa también. Cuanto más importante es la influencia del medio ambiente, menos repetible puede ser esa característica, o menos probable es que se repite el valor fenotípico de esa característica. Pero como digo, eso es un mirar todavía del segundo capítulo. Ahí lo desarrollaremos un poco más de calma. Finalmente, la forma de estudio de estos dos grupos de características también cambia. Yo los torturé en su momento con esto de acá.
con estudios de segregación individual, ¿no? Un individuo de este genotipo se cruza con un individuo de este genotipo y qué cosa ocurriría en su descendencia, qué probabilidades hay de que salga en su descendencia hijos con este genotipo. Eso se hace cuando el número de genes a considerar es limitado, es pequeño. Pero entenderán que hacer eso para este tipo de características, imaginan un cuadro de Punnett para 100 lobos. 3 salones seguro que no nos alcanzaríamos para hacer el esquema de flechas para un centenar de lobos. Entonces la forma de tratar estas características es completamente diferente. Acá tenemos que echar mano de la estadística. Entonces acá quiero ver qué tanto nos acordamos de la parte estadística, ¿no? El estudio de estas características las hacemos a través de coeficientes de regresión, coeficientes de correlación, análisis de varianza, análisis de covarianza, entre otros. Una de las cosas, una de las asunciones que utilizamos para tratar de forma estadística estas características es que esto ha sido en este tipo de distribución. ¿Cómo se llama esa distribución? Más o menos, Cami. 6 letras, comienza con N y termina con L. Perfecto, la distribución normal. Y se acordarán que la distribución normal, entre otras cosas, ahorita no quiero que me den todas las características de una distribución normal, se caracteriza porque hay más o menos la misma cantidad de individuos por debajo que por encima del promedio. Eso hace que la curva sea simétrica, es unimodal, solamente hay un valor, el promedio, que es el que tiene mayor frecuencia de presentación entre todo el resto. Es unimodal. Y también el tema de la desviación, no solamente medidas de tendencia central, sino de desvío. Hay un número de desvíos estándar que marcan más o menos la distribución de la característica. Si es más o si es menos, si está demasiado ampliado, demasiado concentrado, también la característica sí deja de seguir la distribución normal. Ustedes se acordarán que en su menú de pruebas, cuando llevaron estadística conmigo, había una pruebita especial que se hacía para saber si seguía o no seguía la distribución normal, y dependiendo del resultado hacíamos lo que se llama estadística paramétrica o hacíamos más bien lo que se llama estadística no paramétrica. Si cumplía la distribución normal, dependiendo de las características de la variable cualitativa, por ejemplo, hacíamos un t-student, si era binaria, un análisis de varianza, si más bien ya tenía 3 a más valores, siempre y cuando siguiera la distribución normal. Y si no seguía la distribución normal, hacíamos pruebas como Udeman-Whitney, Cruz-Calvallis, entre otras, estadística no paramétrica. Entonces acá lo mismo que le dije al grupo de la 1 de la tarde. 3 puntos sobre el paso que acaban de dar al que me diga cómo se llama esa pruebita estadística que les enseñamos con tanto esmero el doctor Falcón y yo para saber en qué parte del menú situarnos, en qué parte paramétrica o no paramétrica. Algo tienen con chi cuadrado, porque definitivamente el grupo anterior, cuando pregunté lo mismo, también así en coro, chi cuadrado. Parece que esa clase les gustó mucho. No es chi cuadrado, no es las que acabo de mencionar, ¿eh? No es t-student, no es análisis de varianza, no es Cruz-Calvallis, que ya la dije. Es Cohn-Morón efectivamente. Dependiendo del paquete estadístico que ustedes utilicen, una cosa es que utilicen Excel, los que llevaron el curso de Excel, Excel para estadística precisamente, hicimos la prueba de Cohn-Morón con ayuda del Excel, ¿cierto? Pero si usan otro paquete ya verdaderamente estadístico como el Stata, el SPSS, el SAS, el nombre de la prueba para determinar normalidad cambia. Básicamente cambian unos cuantos parámetros, unos términos de corrección, pero al final el resultado es el mismo, es saber si un grupo de datos en una escala, medidos en una escala obviamente continua, sigue o no sigue la distribución normal. Entonces, les adelanto esto porque a veces, cuando trabajamos con muestras de datos y utilizamos el método estadístico paramétrico, vemos que lo que hemos medido no tiene lógica. Se sale de la escala de medición. Los valores que deberían ser siempre positivos entre 0 y 1 nos salen negativos o nos salen mayor que 1. Cosas de 300%, 500%, y a veces nos damos de cabezazos tratando de ver dónde he metido la pata, en qué parte del cálculo he fallado, y el error de cálculo en realidad no es un error de cálculo, sino es un error de muestreo, de haber tomado una muestra que no seguía la distribución normal. Eso tiene relación, por ejemplo, muy directa con el tamaño de la muestra. Cuando son muestras muy pequeñas,